buenos días a todos. Les habla por aquí Eileen Roche. Hoy nos acompaña Luis Ramos de Chile y nos compartirá una charla llamada Sprint Planning, un evento que nace en el refinamiento. Luis es ingeniero en informática de profesión, maestro de taekwondo y agilista por vocación. Actualmente es parte del staff de relatores de Agile Scrum, es un máster en Talana y director de la Escuela de Taekwondo C15. Le mueve ver el conocimiento de las personas, entiende que eso, para que eso se logre, se debe dar el 200%. Espero que les guste la charla y podamos sacarle el mejor provecho para nuestra vida profesional. Sin más, le paso la palabra a Luis. Eileen, muchísimas gracias por la presentación. No pude haberlo dicho mejor, de hecho probablemente hubiese omitido algo si me presento yo, así que te lo agradezco. Muchas gracias, de verdad. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Bueno, como ya Eileen dijo sumamente bien, vamos a hablar acerca del Sprint Planning, pero desde una mirada un poco distinta, desde cómo nace en realidad por medio del refinamiento, que es un acto que en realidad está a lo largo de todo el proceso de Scrum, por así decirlo, o de la misma gestión de los proyectos ágiles. Desde ahí, mis reglas. ¿Cuáles son mis reglas siempre que yo dicto una charla o un webinar? Son las siguientes, como ya lo habíamos conversado con Eileen. Tienen la libertad para poder preguntar cuando ustedes quieran, no se preocupen por eso. Me gusta que conversemos más de lo que yo hablo, porque creo que cuando co-creamos, la interacción se da de mucha mejor manera, así que pueden interrumpir con toda la libertad del mundo. Obviamente al final igual vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, así que insisto y reitero las gracias por estar acá presentes en la charla, o en el webinar. Aún no entiendo la diferencia entre un webinar y una charla, pero bueno, será. Voy a pasar a presentar, ¿les parece? ¿Esa es mi pantalla? Sí, esa es mi pantalla. Avísenme si se ve. Sí, Y si no perfecto. se ve, Se ve perfecto. ya, buenísimo, muchas gracias. Bueno, como había dicho al principio, vamos a hablar acerca del Sprint Planning. Vamos a dar algunos lineamientos básicos acerca de la reunión, como la guía la ha definido. También quiero ver Sprint Plannings, más que Sprint Plannings, por así decirlo, también entender de que el evento de la planificación es un poco transversal, independiente del marco de trabajo que estemos utilizando. Es por eso que, en palabras muy sencillas, la reunión de planificación primero requiere de una preparación, es decir, el momento, la instancia en la cual nosotros estamos preparando todo el material o la documentación necesaria para poder ser ingresada posteriormente al sprint o la iteración, si es que estamos utilizando Kanban, por ejemplo, eh, entendiendo que Kanban tiene sus reuniones incluso como bajo demanda, es decir, en la medida en la que necesites hacerlo, puedes hacerlo. Y por otro lado, al término de nuestras iteraciones, obtenemos una entrega o un incremento o varios incrementos, según lo que habla la guía actual. Pero para tener esto necesitamos dos objetos o dos cosas. La primera es un Product Backlog y la segunda un Sprint Backlog. Entendemos que tanto el Product Backlog como el Sprint Backlog son artefactos desde el punto de vista de Scrum. El tercer artefacto es algo al que no nos vamos a referir ahora, que es el... Bueno, esa es una pregunta abierta, si quieren responderla está bien, si no, también está bien. El incremento. Es el tercer artefacto desde el marco de trabajo de Scrum. Tenemos, este artefacto está presente en todos los marcos de trabajo, estoy hablando del incremento, y desde aquí es importante entender de que para poder obtener buenos incrementos necesitamos realizar una buena planificación de nuestro producto. No solo una buena planificación, sino que obtener un Product Backlog que sea lo suficientemente robusto, obviamente según el nivel de detalle necesario para la siguiente iteración en la que vamos a trabajar, y que se transforme en un Sprint Backlog que también sea robusto y que tenga todas las características necesarias para poder entregar a la larga un incremento de valor hacia nuestros clientes. Pero desde aquí nace una pregunta. ¿Cómo está conformado un Sprint Planning? Entendemos que en la guía el objetivo del Sprint Planning no es ni más ni menos que establecer el trabajo que se va a realizar durante la iteración o sprint.
Y es acá en donde aparece otro concepto que igual es importante, y es el concepto del Scrum Team, o el equipo, o los desarrolladores, o el equipo completo en realidad. Los cuales crean un plan para poder trabajar y desarrollar un incremento, o generar un incremento al final de esta iteración, en donde en esta reunión pasa algo bien interesante. A mí en realidad como Scrum Master me gusta mucho vivir la reunión de planificación, porque es un evento en donde puedo ver incluso desde palco, platea, cómo los miembros del equipo conversan entre sí y toman acuerdos para saber acerca de, primero, por qué vamos a realizar lo que vamos a realizar. Segundo, acerca de qué es lo que se puede realizar durante este sprint, acerca del valor que nos vamos a entregarle a nuestro cliente. Y por último, los mismos desarrolladores tienen esta capacidad de autogestionarse para poder realizar el trabajo escogido. A mí me parece esto que, no sé, yo creo que llegué, aquí como contando una anécdota, cuando yo llegué al mundo de la agilidad, venía desde otras áreas, ¿cierto? De la gestión de proyectos. Yo en ese entonces era desarrollador y muchas veces extrañaba que tuvieran en consideración mi opinión acerca de cómo yo podía realizar mi trabajo de la mejor manera. Creo que entregar esta capacidad, perdón, esta instancia permite que el incremento tenga incluso aún más valor, sobre todo porque generamos un entendimiento común, por medio de entender el por qué lo que estamos haciendo es valioso. No solo por qué es valioso, sino que para quién o para quiénes son valiosos. Desde ahí, analizando un poco las entradas y salidas de la sprint planning o de estos eventos de planificación, podemos desprender algunas cosas. Yo voy muy rápido, avísenme, por favor. Algunas entradas y salidas. La primera es la definición de terminado, es decir, debemos saber en conjunto, perdón, la primera es la definición de terminado, otra entrada definitivamente son los desarrolladores, ya que acá hablamos acerca del rendimiento y la disponibilidad que ellos puedan tener. El Product Backlog, que es sin lugar a dudas la entrada más importante que vamos a tener o que necesitamos tener para poder crear nuestro incremento al final de la iteración. Y por último, la retrospectiva. Perdón, las acciones que obtenemos en la retrospectiva. ¿Y qué obtenemos? Luego de haber terminado nuestro evento de planificación, debemos obtener un sprint backlog, el cual sabemos que está compuesto por un objetivo de sprint, por ítems del product backlog que están seleccionados y por su plan de entrega. Definiendo un poco estos cuatro aspectos, hablaremos acerca de la definición de terminado. La definición de terminado, por definición, valga la redundancia, es el estado en el que el incremento o el resultado que nosotros estamos esperando debe encontrarse para considerarse como terminado. Por otro lado, cuando hablamos de los desarrolladores, estamos hablando acerca de la capacidad del equipo, es decir, una pregunta que es muy importante resolver junto con ellos. Yo como Scrum Master siempre me siento desde esa vereda y puedo compartir información con ellos y ellos me entregan mucha retroalimentación. Es decir, ellos se sienten con la libertad de poder decir, nosotros somos capaces de realizar X cantidad de puntos de historia de usuario o la puntuación que se elija, y desde ahí ellos mismos también pueden tener la posibilidad de poder evaluarse. Por otro lado, existe toda la información que nosotros entreguemos acerca de, perdón, recibamos o obtengamos en las retrospectivas y que deban pasar a los siguientes sprint backlog. Y esto es algo que se agregó en la guía del año 2020, a la cual le tengo mucho cariño porque se entrega el mismo día de mi cumpleaños, 23 de noviembre de 2020. Así que si me quieren enviar algún regalo para esa fecha, ya saben cuándo estoy de cumpleaños. Y desde ahí me parece sumamente interesante que los accionables que nosotros encontremos en las retrospectivas puedan ingresar al Sprint Backlog para que nosotros tengamos mucha más visibilidad acerca de qué cosas vamos a trabajar, en qué cosas vamos a mejorar y qué cosas podemos invertir nuestro tiempo, nuestra capacidad del equipo para poder para poder desarrollar y gestionar estas mejoras durante el sprint que viene. Eso me parece muy, muy, muy interesante.
Y por último, y no voy a decir que es el más importante, pero sí el que tiene mayor contenido, el que tiene mayor peso, porque es el que tiene mayor valor, es el Product Backlog. Es decir, la lista de productos son todos los elementos que están priorizados y correctamente definidos. Eh, Insisto, están correctamente definidos hasta el momento que puedan ser pasados a nuestra siguiente iteración. Y es por eso que vamos a hacer vamos a hablar acerca del Product Backlog. ¿Qué es el Product Backlog? Como para poder entenderlo un poco mejor. Sabemos que es una lista emergente ordenada de lo que se necesita para mejorar el producto. En este caso, esta es una lista que tiene vida propia, incluso a veces siento que tiene más vida que yo, porque se mueve constantemente y yo paso muchas horas en esta silla. Entonces, desde ahí, el Product Backlog de verdad que es una lista completamente emergente, porque entendamos que si bien el Product Owner, desde el punto de vista de Scrum o desde el punto de vista de eh, Kanban también, en donde las personas que están administrando y gestionando, que pueden ser perfectamente Product Managers, gestionan este backlog, pueden entregar constante retroalimentación desde el punto de vista del valor. Mientras más valor tengamos, mientras más valor podamos encontrar hacia el cliente o de cara a nuestros usuarios finales, la lista va a tener mucha mayor movilidad. Aquí podemos entrar en discusiones acerca de, pero ¿cuándo es necesario o cómo podemos agregar o quitar cosas? La verdad es que para eso necesitamos como 3 horas más y no tenemos tanto tiempo, pero basta decir con que muchas de estas cosas son negociadas por las responsabilidades como las del Product Owner, junto con la alta gama de stakeholders, que pueden ser muchas veces un comité. En algunas organizaciones tienen mesas para tomar estas decisiones, en donde aún así es importante entender de que el Product Owner es la persona que toma la decisión final. Los elementos de esta lista deben ser claros y concisos, en el sentido de que en la medida en la que tenga mayor valor va a estar en la parte más alta, y el que tenga menor valor de cara al cliente va a estar en la parte más baja. Hay otros factores como el dinero, por ejemplo, que va permitiendo los recursos o la disponibilidad de infraestructura o cuánto es su complejidad, que permite que los eh, elementos de la lista se vayan moviendo según los criterios en los cuales el mismo Product Owner junto con su equipo van desarrollando o encontrando para poder generar nuevas prioridades. Sin embargo, es importante entender que desde aquí los elementos de la lista de productos pueden tener ciertas acciones, y es por eso que podemos crearlos y refinar estos elementos en la medida en la que necesitemos hacerlo, estimarlos. Aquí, en el punto de vista de la estimación, hay un punto que me gustaría profundizar, que es como interesante analizar, porque las estimaciones muchas veces las dejamos asociadas a la planificación, al evento de planificación, y otras veces las realizamos durante el refinamiento, algo en lo que vamos a profundizar más adelante. Sin embargo, algunos apuestan por una instancia, otros apuestan por otra instancia, y hay otros que están en un rango mucho más intermedio, en los cuales les gusta realizarlo en ambas instancias. Si me preguntan a mí a modo de recomendación, no hay una receta, no hay algo que diga como, "Oh, esto es así, debemos estimar en la planning". No, debemos estimar antes. La verdad es que no, el equipo debe hacerlo en la medida en la que sienta o tenga la necesidad de poder hacerlo. Es rico de que, y creo que también te lo va a dar un poco el largo de las iteraciones. Si tienes iteraciones de un mes, tienes 8 horas para hacer la reunión de planificación, por lo tanto puedes estimar tranquilamente en este evento sin problema. Sin embargo, cuando tienes iteraciones de tiempo más corto, se hace un poco complejo, porque sabemos que no podemos estar 4 o 5 horas estimando, así que es importante hacerlo en distintas instancias. O sea, una mezcla o una estimación un poco más híbrida funcionaría mucho mejor. Agregar, repriorizar o quitar elementos es un acto innato del Product Backlog o de los ítems del Product Backlog. Sabemos que hay cosas que deben desaparecer sí o sí, porque la incertidumbre del entorno en el cual nuestros proyectos están insertos
muchas veces y aquí es donde hay que tener ojo, porque muchas veces no nos damos cuenta cuando es necesario quitar un elemento. Otras veces no tuvimos en consideración que cuando realizamos un contrato con nuestro cliente, dejamos un alcance fijo y lo que no nos permita quitar algo que no le agregue valor de cara al usuario final o al cliente. Y eso es interesante de analizar porque cuando ocurren estas situaciones, hay que comenzar a revisar cómo nosotros a nivel de organización estamos realizando estas cosas que nos impiden generar backlogs de mayor valor de cara al cliente. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Yo te quería hacer una pregunta, ¿qué tal? Rafael, dale Ya. nomás. Por ahí mencionaste antes, o sea, es una práctica que nosotros no tenemos en el equipo que estoy liderando actualmente, Ujú. y que me pareció interesante mencionaste, que era que hay como una nueva tendencia a ingresar como acuerdos y accionables de las retros al backlog, ¿no? Y ahí te Ok. quería preguntar, sí, era de la anterior, sorry. Sí, sí. Te quería preguntar, ¿qué estrategias hay como, por lo general, a los backlogs llegan cosas tangibles, ¿no? Ujú. Tareas, cosas que se pueden entregar. Cuando son acuerdos de, no sé, de conductuales, acuerdos de comunicación, a los que se llegan las retros, ¿cómo Qué le buena podemos pregunta. hacer seguimiento en los backlogs? Porque eso es algo que realmente nos cuesta bastante ahorita, como darle seguimiento a los acuerdos que tenemos en las retros. Realmente Ujú. muchas veces con el ritmo del sprint se nos olvida y no le prestamos la atención que debería. Así que te quería preguntar eso. Gracias. Oh, qué buena pregunta. Casi digo no sé, pero en realidad sí sé. Eh, gracias, Rafael. Mira, la verdad es que hay muchas instancias en las que se puede implementar esto. Nosotros, en la actualidad, donde yo trabajo, algo que hicimos es crear una columna especial para cosas que necesitemos y que no tengan que ver con algo más duro, como con acuerdos y cosas así. Esto es mucho más sencillo, perdón, es mucho más flexible cuando nuestros tableros son físicos porque tenemos instancias de parking lot, tenemos instancias de acuerdos, tenemos perdón, más que instancias, son secciones. Entonces es más fácil mover el tablero en la medida en la que el equipo lo necesita, porque es parte de nuestro flujo. O sea, es parte de nuestro flujo tener en consideración cuáles son las cosas que queremos mejorar y desarrollar por parte del equipo. Ahora, que son de gestión, que no sé si por un lado te dejo como claro con eso. Sí, o sea, entiendo que parte como de la herramienta, la estrategia que tomaron es básicamente flexibilizar su tablero, que es donde tienen visibilizado todo lo que están trabajando en la iteración, y Ujú. acomodarlo para que tenga un espacio para estas cosas que no son entregables, Correcto. básicamente. Sí, Eso es. correcto. De Me queda hecho, súper claro. en las herramientas es bien interesante porque las herramientas actuales como Jira no tiene definiciones para esto. No hay un espacio en donde tú puedas decir, oh, en este espacio voy a dejar, como, perdón, en las plantillas, si tú generas una plantilla estándar de Scrum, no te da una opción para generar perdón, no viene por defecto, eso quería decir. Sin embargo, podemos crearla nosotros, pero para eso nosotros tenemos que administrar el flujo. Claro. No, gracias, Luis. Ujú. Y por otro lado, otra cosa que iba a decir con respecto a este tema, a veces me pasa que cuando hablo muchas cosas, olvido el tema siguiente. Ya. Cuando los equipos encuentran, no sé, hay otra cosa que, ahora sí. Los desarrolladores, recordemos que solo las reuniones diarias son para los desarrolladores. O sea, que estén los Scrum, tranquila, si ya voy a ir para, es un buen punto, Ilya. Cuando los desarrolladores solamente ellos deben participar, según la nueva actualización de la guía, es un evento hecho y diseñado por ellos y para ellos. Por lo tanto, la participación del Scrum y del mismo Product Owner no son tan necesarias o eh, no deberían participar con tanta, como se hacía antes, en donde muchas veces los Scrum terminaban dirigiendo estas reuniones o los Product Owners terminaban
pidiendo estatus en estos eventos. Entendamos que es un evento en el cual nos sirve a nosotros única y exclusivamente para poder saber cómo el equipo se está acercando o no al objetivo del sprint. Desde ahí, Scrum agrega una cláusula que es cómo el Product Owner y el Scrum Master pueden participar en estos eventos, y es siempre y cuando sean desarrolladores. Entonces, les pido perdón por esta vuelta tan larga para explicar este pequeño punto que voy a explicar ahora. Hay muchas tareas de gestión según las organizaciones. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás estuve trabajando en el Banco de Chile, en Santiago, y nosotros, los Scrum Masters, dentro de la organización, teníamos una asignación que era generar toda una serie de documentaciones que nos permitía hacer los pasos a producción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que son asignaciones de un miembro del equipo para gestionarlas. Entonces, por lo tanto, en ese caso, yo como Scrum, sí podía, una, participar de la daily, y dos, necesitaba un espacio en el tablero para tener una tarea, la cual me permitiera hacer un seguimiento en ese progreso, en el fondo. Por eso quería hacer esta salvedad, porque son otro tipo de tareas que no están dentro de, pero que sí pueden pasar por nuestro flujo. Y es algo que también se puede analizar en las retrospectivas, y es algo que puede entrar desde ahí, desde esa mirada. Eso, en eso me quería detener un poco, porque es parte de estas cosas que van a entrar en nuestro backlog y que van a impactar en nuestro sprint backlog. Ya, ahora sí. Muy bien, habíamos terminado de hablar del Product Backlog. Rafael, gracias por la pregunta. Espero haber aclarado haber sido claro con mi respuesta. Sí, perfecto, Luis, gracias. ¿De qué? Pero entendamos que el Product Backlog está compuesto por distintos ítems, que se llaman, magia, Product Backlog Items o ítems del Product Backlog. Estos son elementos los cuales que componen el Product Backlog. Aquí hay un punto que es interesante analizar, y es que nosotros normalmente asociamos el backlog hoy en la actualidad con historias de usuario. Sin embargo, el backlog no está compuesto enteramente por historias de usuario. Oh, pues sí, pero ¿cómo? Este tipo está loco. ¿Cómo está diciendo esto? No, no es así. Recuerden que el backlog es una estructura que está completamente viva, que no siempre está definida al 100%. Nosotros lo definimos en la manera que vayamos avanzando. Entonces, al menos, tenemos dos estructuras base: historias de usuario y su unidad más grande, que es las épicas. Desde ahí ya no solo tenemos historias de usuario. Y podemos agregar un par más, que siempre están existiendo. Por lo tanto, incluso en nuestro backlog está la posibilidad de que hayan casos de uso. Yo digo, ¿pero cómo? ¿Pero qué? ¿Cómo casos de uso? Sí, pero tranquilos, no se asusten, los casos de uso son una técnica más para definir nuestro requerimiento, y desde ahí tiene cabida y espacio en nuestro Product Backlog. Lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos como específicamente del refinamiento, y ahí voy a decir por qué, para que no me digan, no me tilden de loco a estas alturas de por qué estoy trayendo una herramienta de algo más tradicional hasta acá. Muy bien, pero como les decía, hay muchas especificaciones y requisitos, ¿cierto?, que van a ir creciendo a lo largo de nuestro tiempo, y ya les había dicho qué cosas pueden haber. Pero definiendo estas cosas, yo les había hablado ya acerca de 4, podemos encontrar las siguientes. El backlog puede estar compuesto de, 1, funcionalidades. Entendemos que las funcionalidades podemos utilizar dependiendo de cómo la organización las quiera, de cómo el equipo las necesite, etcétera, la técnica que se nos ocurra. No limiten el Product Backlog a historias de usuario. Es la más conocida, es la más eficiente, es la que mejor resultados ha dado. Sí, estoy de acuerdo. Culpable, porque yo también las ocupo. Pero hay más. Y en ese hay más, tenemos, como ya habíamos dicho, tenemos casos de uso, tenemos épicas, incluso podemos tener características con una definición muy particular desde el punto de vista de la organización. Puede que nosotros hayamos encontrado un método que sea mucho más sencillo para describirlo, y desde ahí podamos generar un requerimiento. Por otro lado, defectos.
Yo sé que a nadie le gustan los defectos, yo sé que todos queremos que nuestros desarrollos y nuestras aplicaciones o el resultado, servicio o producto que estamos generando no tenga ningún defecto, pero bueno, estamos en un mundo que cambia, trabajamos con personas y el errar es muy humano y abrazamos los errores para poder seguir generando conocimiento y crecimiento. Y por eso es que las correcciones de errores es algo que debe estar dentro de la composición del Product Backlog. Por otro lado, las tareas, tiene que ver con todo el trabajo técnico. No sé si profundizar mucho en ello, pero porque creo que se entiende que las tareas son una contraparte tanto de los defectos como las funcionalidades. Por otro lado, tenemos spikes, que no es más que adquisición de conocimiento o knowledge acquisition, espero haberlo dicho bien, eh, que a mí me parece una herramienta muy poco utilizada y de muchísimo valor, de muchísimo valor. De hecho, incluso puede ser hasta como un comodín tipo 50 y 50. Es bien interesante poder analizar los spikes. De hecho, este tipo no está incluido dentro, por ejemplo, si nosotros trabajamos con Jira, y creo que Azure DevOps tampoco la tiene, no viene por defecto, entonces tendríamos que nosotros crearla. Si no la queremos crear, podemos utilizar una tarea en ese sentido. Pero el conocimiento es bien interesante. Ahora, por favor, nunca estimen los spikes, se los pido, con cariño. ¿Ya? No lo hagan. Porque estamos generando conocimiento y es muy difícil, es como que estuviéramos poniendo un valor a la curva de aprendizaje y cada curva de aprendizaje es individual dependiendo de cada individuo, valga la redundancia. Luis, una consulta allí. Dígame. En referencia a los Spike, ¿ahí te refieres que hagamos como sesiones de conocimiento dentro del sprint? Sí, Sí. sí, sí, me refiero justamente a eso. Cuando hace muy poquito nos tocó que debíamos hacer una migración de una tecnología a otra, en realidad de Python 2 a Python 3, así súper sencillo, y lo que había que hacer es averiguar cuáles eran las librerías con las que íbamos a tener conflicto. Entonces, para poder, antes de hacer este trabajo, de poder hacer la migración o la actualización de versión en términos de la tecnología, decidimos hacer un spike previo porque sabíamos que si hacíamos el pase directo íbamos a aumentar la cantidad de defectos. Entiendo. Entonces, el Spike lo hiciste, en ese caso lo hiciste antes de iniciar el sprint. Correcto. Pero también puede De surgir hecho, durante el sprint, ¿verdad? puede surgir durante el sprint. Sí, puede surgir durante el sprint. De hecho, es cuando más veces nace, es antes. O sea, durante el sprint. Sí. Porque antes es planificado y durante es como, ¿qué está pasando acá? Necesitamos saber qué es lo que está pasando. Sí. Una práctica igual recurrente, yo al menos la recomiendo, es que cuando tenemos un defecto, no lo pasemos directo, sino que generemos un spike para saber por qué se está generando el error y una vez que sepamos el por qué se está generando el error, resolvamos el error. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de, supongamos, tenemos sprint de 2 semanas y a nuestro programador asignado, no, castíguenme, nadie asigna nada. Y nuestro desarrollador que tomó el defecto, que dijo valientemente, yo me encargo, no es capaz de completarlo, se genera un carryover y por lo tanto el equipo, por un defecto, no puede completar su meta del sprint. Ahí Luis, Como, te puedo como agregar algo en la experiencia. Hay sí, por tanto supuesto. para el tema de los spikes como para el tema de los defectos. Bueno, primero que para el tema de los spikes, estoy de acuerdo contigo, no deberíamos estimarlos nunca. Lo que sí es importante es definir un alcance. Mm, Porque pasa que como la mayoría de las veces son investigaciones técnicas, y podemos demorarnos todo el sprint si queremos, 2 semanas, 3 semanas, investigando cada vez más de lo mismo, evaluando alternativas, etcétera. Entonces yo lo que creo que sí es bueno es, en sesiones de refinamiento al menos, fijar alcances y objetivos claros del Spike. Y con respecto al tema de los defectos, al menos lo que nosotros hacemos es también utilizar las sesiones de refinamiento para refinar un poquito los defectos y no llegar con esa incertidumbre que tú estás mencionando al sprint cuando se toman bugs y correcciones claro. de cosas. Eso como
agregar al comentario que Oh, estás muchas mencionando. gracias, de verdad te lo agradezco. De hecho, me hiciste pensar en algo que, claro, pues los defectos en verdad como que tienen dos instancias, una en la que se prioriza y otra en la que pasa directo al sprint. Siempre son esas dos, no hay una intermedia. Entonces, en la que se prioriza es porque cae al backlog y en la que no se prioriza pasa directo al sprint backlog. Cuando pasa directo al sprint backlog, yo recomiendo generar igual un spike, porque eso no, nos permite que, como tú bien dijiste, el desarrollador tenga un tiempo como para apaciguarlo. Oh, creo que se me arrancó un chilenismo, lo siento. Para que tenga un tiempo como para... Además, para entender la raíz de... Sí, sí, como para poder generar el conocimiento necesario y poder decir, ok, por esto se genera el error. Y una vez que entendemos eso, pasamos el defecto sí tiene que ir estimado, porque ahí hay un esfuerzo después de haber generado conocimiento, es decir, sabemos cuánto esfuerzo nos va a generar. Esa es otra razón por la cual yo prefiero irlos mezclando, porque nos da conocimiento y es por medio del empirismo, y el empirismo nos permite mil cosas. Es por eso que yo prefiero hacerlo y es mucho más sencillo cuando es planificado porque cae en el backlog se prioriza y el spike sí puede entrar directo. No sé si se De entiende. acuerdo, Luis. ¿Sí? Ujú. Así que sí, me hiciste pensar en eso, como cuáles son las etapas de los defectos. Eso da para una charla completa en realidad. Pero bueno, gracias por tu aporte, Rafa, súper bueno. Gracias por la pregunta, Eileen. Muy bien. Ahora voy a abusar un poco del poder del mucho texto porque en realidad no encontré tantas imágenes que fueran como tan explicativas, así que dije, bueno, rellenemos con texto nomás que tanto. Vamos a hablar un poco acerca del refinamiento, que es algo muy, muy, muy importante y me alegra que ya haya salido dentro de las conversaciones. El refinamiento es, por algo que ya dije hace un momento atrás, nace porque entendemos de que no todos los elementos tienen el mismo tamaño y el mismo nivel durante el mismo periodo de tiempo. Hay elementos que en el tiempo se mantienen sin refinar, muy grandes, y otros elementos que a medida que avanza el tiempo se van refinando. Y otros elementos que son refinados de un inicio. Entonces, desde acá, la pregunta que todos nos realizamos siempre es que, ya, pero ¿qué es el refinamiento? En realidad el refinamiento del Product Backlog no es más ni menos que el acto de poder definir y dividir los elementos que existen dentro de este para dejarlos en elementos más pequeños y más precisos. En la medida en la que sea más pequeño y más preciso, es más fácil poder encontrar un alcance. Entendamos que nuestras iteraciones siempre tienen el mismo tamaño, o sea, siempre tienen el mismo espacio de tiempo, el mismo timebox y siempre tienen el mismo costo. Siempre tienen el mismo costo. Lo que siempre va a ir variando es el alcance. En alguna iteración vamos a hacer más, en otra vamos a hacer menos. Por lo tanto, para poder mantener la incertidumbre controlada dentro de nuestra iteración, es necesario que los elementos de la lista del producto que van a pasar al sprint siguiente para ser trabajados tengan precisión y que sean pequeños. Por otro lado, esta es una actividad continua, o sea, ya lo hemos visto, el backlog es algo que tiene muchísima vida, es una entidad para mí, perdón, yo que soy fanático de Marvel, decir entidad es como algo muy poderoso, pero es necesario entenderlo como esto, como que es una actividad continua que nos permite agregar detalle, tanto como a nivel de descripción, a nivel de orden y a nivel de tamaño. ¿Se acuerdan que hace un rato les hablé acerca de casos de uso? Y ustedes dijeron, no, en realidad yo dije que era un loco por estar hablando de casos de uso. Bueno, vamos a hablar acerca de algunos pasos del refinamiento. Nosotros sabemos o tenemos varias formas, esta no es la única, no quiero que nos casemos con una instancia, sino que solamente quiero que entendamos una técnica muy, muy, muy sencilla para poder refinar. Entendemos que pueden haber casos de uso, los casos de uso describen una porción de funcionalidad a nivel muy, pero muy macro, o sea, sin nada de detalle, o sea, usuario y posibles funcionalidades que pueda tener nuestra aplicación. Un homónimo del caso de uso desde el punto de vista de la agilidad, yo sé que ustedes lo conocen. No quiero decirlo yo, pero ¿a qué creen que se puede parecer un caso de uso? Es una actividad que se realiza en el Inception.
Muy bien, el mapa de impacto. Muy bien, el mapa de impacto. Diferencias importantes entre el mapa de impacto y los casos de uso, que el mapa de impacto tiene algo que nació en la charla del Keynote, que lo dijeron. Un por qué. O para qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. Eso hace una gran diferencia. Pero bueno, podemos usar el caso de uso y al lado definir un para qué y estaríamos. Y problema resuelto. En ese caso, entonces, los casos de uso podrían ayudarnos a definir, o el mapa de impacto podría ayudarnos a definir un periodo de tiempo determinado en el cual nosotros estimamos que vamos a completar nuestras funcionalidades o nuestras características. Desde ahí, las épicas son cosas que podemos refinar estos casos de uso, definir épicas y ya empezamos a entrar en nuestros requerimientos ágiles. Por otro lado, si lo hacemos con mapas de impacto, funciona de la misma manera. Del mapa de impacto sale la épica, de la épica nace la historia de usuario y de la historia de usuario claramente nacen las tareas. ¿Por qué las épicas están en semana? Porque entendemos que una épica puede ser 1, 2, 3, 4, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas. ¿Ya? Y eso es importante. Las historias de usuario sí están hechas en días, porque completar una historia de usuario que se puntúa a nivel de esfuerzo puede ser completada en 1 o menos días. Y la completación de sus tareas internas puede ser en horas. Eso, por un lado. Pero, ¿cómo saber cuándo refinar? Oh, Magic. Ah, no, ¿cómo es? Magic. ¿Cómo saber cuándo refinar? Para tener claridad acerca de cuándo refinar, hay algunos factores que son importantes. El primero es entender de que para poder refinar necesitamos saber cuál es nuestro valor. Y cómo nosotros traducimos el valor en el Product Backlog. Pregunta abierta. Excelente, por prioridad. Mientras más alta la prioridad, estoy hablando en otro idioma, mientras más alta la prioridad, es mucho mayor valor porque es algo que se le va a entregar más temprano al cliente. Eso, en palabras muy, muy, muy sencillas. Otra cosa es la definición de listo. Sí, les pido perdón porque no voy a profundizar en historias de usuario porque quiero dejarlos como a ustedes libres de poder escoger la técnica con la cual definir sus requerimientos. No quiero ser como impositivo, creo que eso es importante de recalcarlo. Por otro lado, pero sí, ¿por qué una definición de usuario? Perdón, una definición de listo, porque la definición de listo nos permite entender a nosotros, tal como la definición de terminado, nos permite entender en qué estado el incremento debe estar para considerarse como tal, como incremento, en qué estado la definición de listo nos dice cómo nuestros requerimientos deben estar para poder ser entregados o ingresados al sprint planning. Pero les voy a plantear una pregunta. Si nosotros generamos una definición de terminado, perdón, una definición de listo, o un definition of ready, ¿esto no es más un acuerdo, una política, un contrato? Perdón, ¿no es un acuerdo o un contrato? Porque la definición de listo es un contrato, que todos firmamos con nuestra sangre para poder apegarnos a ella. Por lo tanto, si la definición de listo sigue siendo un contrato, ¿qué pasa con esto? De hecho, voy a pasar a mi siguiente diapositiva. Es un contrato entre ¿quiénes? Entre el Product Owner y los desarrolladores. Y desde aquí, ¿recuerdan que hay un pilar, un valor en la agilidad que dice que nosotros colaboramos por sobre los contratos? ¿Qué está diciendo? Hereje, maldito hereje, ¿por qué haces estas cosas? Bueno, en realidad solo quiero poner esto en la palestra porque hay que tener mucho cuidado cuando realizamos nuestras definiciones. Hay que tener cuidado con que nuestras definiciones no sean contratos que no se puedan mover, sobre todo en la definición de listo, sobre todo en la definición de terminado. Yo sé que nosotros entendemos
que tanto la definición de terminado como la definición de listo son definiciones o acuerdos los cuales nos permiten nos permiten evaluarlos constantemente para poder ir en pos del valor que vamos a entregar de cara a nuestros usuarios finales. Y es por esto que los insto a no tomar decisiones que sean estrictas con estas definiciones y que puedan evaluarlas. Y Scrum, sobre todo, nos da una instancia maravillosa para poder evaluar estas cosas, la cual es la retrospectiva. El evento que a mí más me gusta. Muy bien. Desde aquí vamos a hablar acerca de la definición de listo. Creo que me adelanté hasta PPT. Lo que dije antes era todo lo que está acá. Como herramienta, en donde entendemos que Scrum nos entrega justamente el refinamiento como una herramienta muy gigante para poder dejar nuestros elementos en el estado de listo. Por lo tanto, la definición de listo pasaría a ser para nosotros más una convención, algo en lo que todos entendamos, que sea sumamente transparente y que nos permita crear elementos de la lista del producto claros y concisos, utilizando la técnica que queramos, basándonos en las 3C, basándonos en el modelo Invest, utilizando para no es tanto nuestros tickets de reporte de defectos y para nuestras tareas podemos utilizar el modelo SMART, como queramos. Pero desde ahí es importante entender que el refinamiento, que es el acto constante de dividir y generar detalle a nuestros elementos de la lista de productos, nos permite, por sobre definiciones como la de listo, nos permite crear mucho más valor y calidad de cara a nuestro usuario final en la planificación, que se va a ver reflejado en los resultados. Luis, quería comentarte una cosita que ya nos está quedando 5 minuticos para finalizar la charla. Perfecto, ¿vale? Me voy a apurar entonces. Sí, me salto gracias. Directo a la conclusión. Gracias, gracias. En conclusión, era la que quedaba. En conclusión, Esto está maravilloso. Gracias. No pudiste haber llegado a un mejor momento. En conclusión, el objetivo del proceso de refinamiento del producto, y esto lo voy a leer textual, es conseguir que los elementos estén listos para la planificación del sprint, de modo que sean lo suficientemente claros y comprensibles para todo el equipo, porque entendamos que somos personas que tenemos distintos niveles de comprensión, y por último, lo suficientemente pequeños como para ser incluidos en un sprint. Gracias. Aline, muchas gracias por tu intervención. Espero haber sido claro, espero haber cumplido con las expectativas de todos los asistentes. Creo que es un tema sumamente interesante. Traté de abordarlo desde la generalidad por una razón aunque en realidad no sé si fui tan general, bien específica, porque creo ciegamente de que... Voy a dejar de compartir para que conversemos. ¿Cómo dejo compartir? Aquí. Ahí. Creo ciegamente que todos nosotros como equipo podemos generar las mejores formas para poder entregar más valor. En la medida en la que estandaricemos, dejemos cosas como escritas en piedra, quitamos esta instancia. Es por eso es que los insto a buscar constantemente las mejores herramientas. Herramientas hay muchas, de verdad que hay muchas. Google refinamiento, 1000. Creo que 1000 es poco. Hay muchas, entonces creo que los insto a que no solo ustedes que trabajan el backlog, en el caso de que sean Product Owners, no solo en el caso mío que soy Scrum Master, que puedo estar velando constantemente a encontrar más y mejores técnicas, sino que también le entreguemos esta responsabilidad a los desarrolladores, que son los que al fin y al cabo realizan esta labor de generar nuestro incremento al final de la iteración. Y es por eso que encontrarlos en conjunto con ellos, en conjunto con el equipo, con el Product Owner, el Scrum Master y los desarrolladores, es mucho más eficiente y es mucho más efectivo que alguien se arranque con los tarros. Ese fue otro chilenismo. Creo que ya podemos pasar a la ronda de preguntas, ¿verdad, Luis? Sí, sí, por favor. ¿Quién se nos anima? A ver, ¿quién se nos anima para esta ronda de preguntas?
Yo tengo una, Luis. Por ejemplo, tú cuando estabas conversando sobre el Product Backlog me estabas diciendo que había priorizar las historias de usuario. Y hay algunas historias de usuarios que están al principio. Entonces, una pregunta que tengo aquí, ¿quién define y bajo qué criterio se colocan esas historias de usuario al principio del backlog? ¿Quién gestiona el Product Backlog? El Product Owner con los stakeholders. Entonces, no. ¿Quién gestiona el Product Backlog? El Product Owner. Bien. Nadie más. Nadie más. O sea, mi trabajo como Scrum Master es salir a apoyar al Product Owner a decir, tu decisión es la decisión final. Tú sabes. O sea, no hay más. Puede estar alrededor de una mesa, puede estar alrededor de los stakeholders, pero solo él. Él define las prioridades. Ahora, ¿cómo define las prioridades? Bueno, vuelvo un poco a lo mismo. Para esto es importante al inicio de nuestros proyectos, y si es que no lo hemos hecho, hacerlo de manera retroactiva siempre es una buena opción. Generar el acto de, por ejemplo, un Inception, un Discovery, generar estas instancias y traer a todos los usuarios de la mesa con la cual, o los stakeholders, entendiendo que los stakeholders se dividen en tres, patrocinadores, que son los que te van a poner ahí el chinchín, o los clientes, que son las personas que van a contratar o solicitar tu servicio, y los usuarios finales, que son las personas que van a utilizar tu servicio. Aquí hay muchas mezclas, ellos pueden estar entrelazados, o sea, algunos pueden ocupar varios de estos tres, pero por algo, dejémoslo en stakeholders. Realizar estas actividades de Inception en conjunto nos permite tener la visión clara, la visión de todos, entendiendo de que el que termina tomando la decisión final, porque es el que es el dueño, por algo se llama dueño del producto, es el Product Owner. Él toma la decisión final. Técnicas para poder realizarlo. Mapas de esfuerzo y beneficio. No es tan complejo. Siempre olvido el roadmap. O sea, los roadmaps son clarísimos. Voy a matar una de la agilidad, una carta Gantt. No, esa es broma, esa es mentira. Cada vez que alguien dice una carta Gantt, muere un hada. Así que no, por favor, no la usen. Pero sí, ¿qué más? Creo que la Inception completa funciona súper bien. Es una actividad que no solo te permite realizar priorizaciones a nivel de esfuerzo, sino que también te permite tener tres variables que son súper importantes. La variable del costo, cuán costoso nos es para nosotros realizar cada porción de nuestra aplicación, cuánto valor tiene de cara al cliente, y por último, claramente, cuál es el esfuerzo que tiene para el equipo, no sé, como en ese sentido. Creo que hay, y desde ahí la planificación, bueno, un Canvas, un Lean Canvas también es una muy buena herramienta para poder hacerlo, y así tenéis como 1000 herramientas para poder realizarlo. Sin embargo, la decisión final la toma el Product Owner. Gracias, Luis, gracias. ¿Algún otro quiere realizar una pregunta? Que se anime. Sí, hola, sí, por aquí Rubén, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Rubén? Hola, Rubén. Bien, bien. Luis, quería hacer ahí un comentario, ¿no? Porque siempre me surge la duda, de hecho, usualmente es una de las preguntas que siempre sale por allí a la palestra cuando nos estamos formando en Scrum, digamos, ¿no? Tú hablas de un aspecto importantísimo que es el tema de Inception, que definitivamente, como tú decías, define la visión en grupo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Correcto. De alguna manera logramos que todos estén alineados. Sin embargo, muchas veces me causa ruido el hecho de que en caso de que, por ejemplo, seamos contratados como Scrum Master para un proyecto, no exista un trabajo previo, digamos, hecho por la compañía, probablemente por un Product Owner que debía haber estado contratado con muchísimo tiempo, para haber pasado por todos los procesos necesarios y obtener un Product Backlog, digamos, definido, cuando para la aplicación o para la gestión de ese proyecto o cualquier proyecto en específico, eso implica la asignación de un presupuesto. Entonces, entrar en un proyecto donde desde el principio te toca hacer un Inception puede significar que esa compañía
de alguna manera podía poner la práctica o la gestión del proyecto con una herramienta ágil como Scrum, por ejemplo, pero poniendo en riesgo probablemente la asignación de un presupuesto que será más grande o más pequeño dependiendo del tamaño del proyecto. No sé si me captas la idea. O Sí, sea, en el Inception nace prácticamente todo. Tú lo hablaste, el Impact Mapping, el History Mapping, todo, los todo. releases incluso, Incluso o la sea, asignación del todo. presupuesto. Claro, Todo. la asignación de presupuesto de esa manera. Pero el Inception, oye, es algo que teóricamente debería hacerse con tiempo, o sea, es decir, si tú vas a generar un proyecto en el año 2023, durante el año 2022, tú deberías empezar ya a definir el Inception, a definir tu proyecto, a definir la visión y tener un product backlog de alguna manera ya definido, ¿ya? Para evitar ese riesgo, digamos, de apostar a un nuevo proyecto en el momento en que contratas a un Scrum Master y empiezas a realizar de repente un Inception y todo lo que eso conlleva, ¿no? Quería hacer el comentario porque siempre, no sé si te ha tocado siempre el hecho de que personas pregunten, oye, ¿dónde comienza el primer sprint? Entonces decía, bueno, pero es que el tema no es de dónde nace el primer sprint, es que las compañías que apuestan por un proyecto y que van a asignar un presupuesto que significa dinero, ya deben haber pasado por ese proceso que hablamos, Inception, preparación del Product Backlog, a lo mejor un Product Owner contratado primero que un Scrum Master, y ya luego entonces se le da forma al proyecto. Quería hacer ese comentario porque siempre nace esa pregunta, ¿dónde nace el primer sprint? ¿Dónde nace a lo mejor ese primer refinamiento? Y esta era una de las expectativas que me movió mucho a escuchar esta charla que diste, porque definitivamente el refinamiento es clave durante toda la aplicación de Scrum, ¿no? Sí, efectivamente, como tú muy bien lo dices, el refinamiento incluso tiene su primera instancia en el Inception o en el Discovery. Voy a ir más allá incluso. El refinamiento nace, normalmente nosotros sabemos que Scrum es un marco de trabajo único y exclusivo para la construcción de lo que es correcto, de lo que hay que construir realmente. Existen otros marcos para poder encontrar qué es lo que debo construir de manera correcta. Y desde ahí, Inception viene a paliar un poco esta como falta de generación del backlog apropiadamente, que es una técnica utilizada, no es nada más que, de hecho, es como una agrupación de técnicas, porque muchas vienen de Lean, otras vienen de distintas partes, de distintos marcos. Entonces, es bien interesante analizarlo porque incluso es aquí en donde se mezclan los marcos de trabajo. De hecho, Inception está planificado para una semana. O sea, nosotros en una semana podemos realizar el Inception y con eso debería ser suficiente para tener un backlog apropiado. Y durante esa semana, nosotros vamos incluso hasta generar un prototipo. Hasta ahí vamos a llegar. Y desde ahí podemos utilizar la siguiente semana para hacer el refinamiento apropiado, hacer las pruebas que necesitemos con clientes, encontrar algo y tomar decisiones. Desde ahí vienen, desde el punto de vista del pensamiento de diseño, más conocido como Design Thinking, el concepto de pivote. Podemos pivotear en base a lo que encontremos y lo que necesitamos es lo que realmente tenemos que construir o encontrar una nueva alternativa. Por eso creo que está Design Sprint también, y desde ahí creo que Design Sprint es muy similar al Inception porque ocupan el mismo tiempo, el mismo marco de tiempo, con una semana. Ahora hay unos que duran como 3 semanas, que es Design Sprint 3, 2 y 3, que le van quitando un día. En lo personal no me gusta porque creo que hay que vivir cada proceso de la manera correcta y acortar tiempo impide que eso ocurra. Y que van desmedro de Design Sprint, perdón, de Design Thinking, porque Design Thinking es mucho más amplio el proceso de creación del producto correcto o de del proceso de innovación acerca del cambio correcto. Lo que tú comentaste me trajo como todos estos recuerdos, como todo esto que debe ocurrir antes. Entonces es importante entender de que Scrum es un marco de trabajo que es único y exclusivo para construir lo correcto, pero eso correcto se encuentra antes, no durante. Así es, así es. Entonces las Gracias, Luis. organizaciones, sí, ¿de qué? Las organizaciones caen en ese error. A mí me ha tocado participar en todas esas. Una última pregunta muy rápida, Luis, en base a tu experiencia. Arranca un sprint,
recomendación para los refinamientos posteriores, digamos, que definitivamente son continuos, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. A mí me ha tocado que como equipo nos hemos puesto de acuerdo en generar instancias de refinamiento. He participado en equipos que tienen una semana de desarrollo por cada sprint y los refinamientos son prácticamente una reunión. ¿Sí? Ya, vamos a refinar. Y nos sentamos todos con el equipo y nos enfocamos exclusivamente en refinar para preparar lo que viene el siguiente sprint. Apartamos un tiempo y eso está obviamente tomado dentro del alcance de la iteración. O sea, nosotros sabemos que tenemos una hora menos de nuestro tiempo para poder refinar. Puede ser a medida o a demanda, que es como se hace mucho en Kanban, se hace todo a demanda, la parte. Entonces creo que también es un poco lo que te decía hace un rato, que hay que sentarse, porque también a veces necesitamos refinar cosas que hicimos y que no quedaron tan bien refinadas, pues, sobre todo si es nuestro primer sprint. Correcto. Entonces es algo que hay que entender de que podemos cometer errores, y que esa posibilidad de cometer errores no nos tiene que frenar, sino que tenemos que aprender de ese error para poder generar una mejor instancia. O sea, desde ahí encontrar una nueva oportunidad para poder mejorar en ese sentido. Bueno, Luis, ya se nos acabaron esos timebox. De verdad, darte las gracias por esta oportunidad y compartir estos conocimientos con nosotros. Excelente equipo, de verdad, de grupo que se presentó en esta charla. Y bueno, invitarlos para las próximas salas, que aún queda mucho por aniversario. Tenemos el Black ahorita de las 11, que está publicado en el chat de las charlas que vienen por darse. Así que invitarlos a que se unan a ellas y podamos seguir acumulando millas de conocimiento. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo a todos y bueno, y seguir compartiendo y disfrutando de este aniversario.